Bueno, aquí tenemos el tema de la población mundial, que es el que nos va a ocupar en este primer tema del libro y del temario. Entonces, ¿por qué tenemos que estudiar la población? Os preguntaréis alguno. Pues es muy fácil. Sabiendo la población que tenemos, podemos hacer previsiones sobre la población que luego vamos a tener. Si la población está hecha fundamentalmente por familias jóvenes, pues hay que suponer que esas familias luego tendrán hijos y va a haber más niños. O si la población vemos que poco a poco va cayendo el número de niños, pues lógicamente la población sigue envejeciendo. Entonces a lo mejor necesitamos reforzar los servicios sanitarios o poner personas a trabajar que se ocupen de las personas mayores. Lo mismo que en el caso pues, de los servicios de las empresas, ¿no? Las empresas también hacen sus previsiones de ventas, de no ventas, en función de la población y de cómo se mueve la población. Entonces no vas a montar un gran supermercado o algo así en un sitio pues, donde se supone que poco a poco va a ir desapareciendo la gente y no va a quedar prácticamente nadie, ¿de acuerdo? Entonces esto es un poco el motivo por el cual existe la ciencia demográfica, es decir, la demografía, que es la ciencia que se ocupa del estudio de la población. Bien, en principio la población mundial tiene pues esos 7.369 millones de personas, que es una población, es una cifra muy alta, pero como veis no está puesta de la misma manera. Hay grandes focos de población, que lugares donde vive muchísima gente, y grandes vacíos demográficos, lugares donde vive muy poquita gente. ¿Por qué? ¿Por qué las personas viven o dejan de vivir en un sitio? Bueno, pues hay unos factores que se llaman factores físicos, que en principio lo que tenéis que pensar es que son varios. Los tenéis, factores físicos. El relieve es muy fácil de entender, una zona donde llana, donde no hay montañas, donde hay una situación de menos dificultad, pues por ejemplo a la hora de las comunicaciones, pues suele vivir más la gente que en una zona donde no lo hay. Lo mismo el clima, la gente suele vivir en zonas templadas, no en climas extremos donde hace demasiado frío o demasiado calor. También pues el suelo, si el suelo es fértil, si el suelo funciona bien, o los recursos naturales. Los recursos naturales se refiere pues a lo que hablamos. Los recursos naturales, pues si hay carbón, si hay petróleo, si hay agua, si es un lugar donde pues se puede montar fácilmente una industria, o en fin, todas esas cosas que facilitan que la población se quede o se deje de quedar. Luego tenemos también los factores humanos. Los factores humanos, que los tenéis aquí, ¿veis? Los subrayo. Los factores humanos son varios. Por ejemplo, pues la antigüedad de la población. En un sitio donde normalmente ha vivido gente, pues tiende la gente a seguir viviendo allí. El desarrollo tecnológico. Pues, por ejemplo, en California, que es una zona desértica, pues hay un valle del Silicon Valley donde están todas las empresas de tecnología, de Microsoft y todas estas cosas, ¿verdad? Pues ahí se asienta la población. Y por ejemplo, factores políticos, pues también hay factores políticos. Si hay dictaduras o no hay dictaduras, pues la gente en los sitios donde no hay libertad, pues le cuesta más vivir que en los sitios donde hay democracia, por ejemplo, o en otro tipo de cosas, ¿vale? Tenéis la distribución de la población mundial más o menos así por encima. Simplemente me gustaría que vierais que la población más o menos está asentada en zonas de la costa este de los Estados Unidos, la costa oeste de los Estados Unidos, la zona de Europa Central, o por ejemplo pues aquí tenéis la India, China, Japón y bueno, en algunos lugares del Golfo de Guinea, que está aquí, o en algunos lugares de la costa este de América del Sur, fundamentalmente el Río de la Plata o la zona esta de Brasil. El resto de los lugares, como podéis ver, están prácticamente vacíos, apenas hay gente. La población empezó a crecer, pues como veis, en una época que viene marcada, pues digamos finales de la Segunda Guerra Mundial, más o menos. A partir de ahí veis cómo empieza a crecer exponencialmente, veis la cantidad de población que ha ido creciendo en los últimos años. Bien, esto es debido a las mejoras de la sanidad, al descenso de la mortalidad y que en algunos países pues no ha habido
no ha habido o sea, sigue habiendo mucha natalidad, y como baja la mortalidad, pues la población crece. Bien, la población mundial, pues como veis, depende de dos cosas: del movimiento natural de la población. El movimiento natural de la población es el que es, imaginaros que nadie entrará o saliera en un país, pues las variaciones de población que habría, y está fundamentalmente influido por lo que sería la natalidad y la mortalidad. La natalidad sería el número de nacimientos en un año, y la mortalidad el número de defunciones o personas que se mueren en un año. Eso se mide en términos relativos por tasas, porque evidentemente no todos los territorios, no todos los países tienen la misma población, y entonces hay que meter un factor corrector, que es una tasa, que luego explicaremos cómo se calcula, que se calcula por tanto por mil. Y luego otra cosa que influye mucho en la población, como podéis ver, pues es los movimientos migratorios. Es decir, la gente no se queda quieta, sino que se va moviendo a otros lugares. Hay dos movimientos fundamentalmente, que es la inmigración y otro que es la inmigración. La inmigración, salida de población; inmigración, llegada de población. Y la resta de las dos, de la inmigración menos la inmigración, que es esto de aquí, es el saldo migratorio, que puede ser negativo. Si sale más gente de la que entra, pues entonces es negativo. Aquí tenéis las tasas. La tasa de natalidad, lo que hemos dicho: número de nacidos por 1000 habitantes. Número de nacidos por 1000 habitantes, dividido por el número de habitantes de una población por 1000. Tasa de mortalidad: número de fallecidos, dividido por la población total por 1000. Luego hay otra tasa que es muy interesante, es la tasa de mortalidad infantil, que son los niños que se mueren en un año, dividido por el número de nacidos vivos. Y hay otra tasa que es la tasa de fecundidad, que es los que han nacido dividido por el número de mujeres entre 15 y 49 años, que se supone que es la edad que una mujer puede tener hijos, por cada 1000 habitantes otra vez. La tasa de crecimiento natural, ¿qué sería? Pues la resta entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. En el caso de que la tasa de mortalidad sea más alta que la tasa de natalidad, pues entonces nos encontraremos ante un caso de crecimiento o de crecimiento negativo. Y el saldo migratorio, pues ya lo hemos explicado antes, número de inmigrantes menos el número de migrantes. ¿Cómo se está más o menos el movimiento natural de la población? Pues como podéis ver, en las zonas más subdesarrolladas, en las zonas menos desarrolladas, pues tenéis aquí, que en las zonas de aquí que están en un color verde más oscuro, corresponden a los países subdesarrollados. Y hay en otras zonas que están más claritas, que son los países desarrollados, donde la población crece menos. ¿Y cómo se mueven las personas? ¿Cómo se mueven las personas? Pues que veis que los focos de salida están marcados más o menos en verde, y los focos de llegada están marcados más o menos en rojo. El foco de salida, el foco de llegada, tendrá que ver con el desarrollo económico, con las expectativas que tengan las personas de encontrar medios de vida donde van. ¿De acuerdo? Y aquí tenéis pues algunos ejemplos. Por ejemplo, Alemania, como podéis ver, pues tiene una natalidad muy pequeñita y una mortalidad muy grande. Luego nos encontramos con una población envejecida. Sin embargo, pues tenéis el caso contrario, ¿verdad? Pues aquí tenéis el caso de Honduras, que está aquí abajo, cuya natalidad es enorme y su mortalidad es muy pequeña. Luego nos encontraremos ante un país que tendrá una población muy joven. Alemania tendría una población envejecida, pues Honduras tenía una población muy joven, y además esa población pues estaría creciendo, porque si nacen muchos y se mueren pocos, pues la población crece evidentemente. Bueno, pasamos de los regímenes demográficos. ¿Cuál es el régimen demográfico antes de digamos, del momento en el cual empezó a crecer la población? Pues el régimen demográfico antiguo es tasas de mortalidad y mortalidad muy altas. Como nacen muchos y se mueren muchos, pues se crece poco. Y el régimen demográfico moderno, que lo tenéis aquí, son tasas de mortalidad y de natalidad bajas, y también se crece poco, crecimiento bajo, como podéis ver. ¿Y en medio qué sucede? Pues en medio lo que sucede es que se mantiene la natalidad alta y empieza a bajar enormemente la mortalidad.
Y eso se llama un proceso de transición demográfica, que van de los países pobres a los países ricos. Es decir, cuando un país empieza a desarrollarse, sucede esto. Primero desciende la mortalidad y la natalidad se mantiene alta, y luego también termina bajando la natalidad. Bien, aquí tenéis el caso. En azul está puesto la natalidad, que como podéis ver, la natalidad se mantiene todo el tiempo alta durante un periodo de tiempo y luego baja, y la mortalidad, que está señalizada en rojo, veis que empieza a bajar antes. Entonces pasamos del régimen antiguo al régimen moderno con un momento de transición. ¿Vale? Bien. ¿Cómo evoluciona la población? Pues lo tenéis ahí en el caso de Europa. En el caso de Europa en el siglo XVIII. ¿Veis? Y aquí os va poniendo, aquí os vamos a ir poniendo pues una tasa fuerte de crecimiento, fuerte explosión demográfica, todo lo que sucede en el siglo XVIII hasta la actualidad. Bien, simplemente lo tenéis en el PDF, lo podéis ir leyendo. Y cómo va evolucionando pues la población, fundamentalmente en Europa, en África, en los lugares de los cuales tenemos datos, claro. Aquí tenéis, por ejemplo, pues en la fase de explosión demográfica, que se produce ya entre 1950 y 1975, ya os dije, más o menos al final de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos una etapa, por lo tanto, de crecimiento acelerado, y luego vendrá la fase siguiente, que es la etapa de desaceleración. Es decir, el momento en que los países son desarrollados, pues baja la natalidad y tenemos el régimen demográfico moderno, que tiene un crecimiento bajo. Bien, ¿cómo se sabe cómo es una población? Pues fundamentalmente por las pirámides de población. Las pirámides de población pueden ser de varios tipos. Una que tiene esta forma que tenéis aquí, que es una pirámide de población expansiva, con poca gente mayor y mucha gente joven. Luego tenemos una pirámide de población que es regresiva, en el cual hay muchos adultos, menos niños, y poco a poco esos adultos se irán haciendo mayores, para hacer una pirámide incluso invertida. Esto se llama forma de urna. Forma de pirámide, la que hemos visto antes, y forma de urna, la que hemos visto después. Bien. Aquí tenéis cómo va evolucionando la población y en qué fase más o menos está cada país. La fase 3, la fase 1 hemos dicho que es el régimen demográfico antiguo, la fase 2 es que va cambiando, la fase esa de expansión de la población, y la fase 3 es que ya hemos llegado a baja natalidad y baja mortalidad. Bien, migraciones. ¿Qué son las migraciones? Son desplazamientos de población, lo dice ahí, de un lugar de origen a otro destino. Se llama emigración si sale la población y se llama inmigración si llega. ¿Por qué la gente se mueve? Pues por motivos naturales, ¿vale? Aspectos negativos de la vida del lugar de origen, pues por ejemplo hay un terremoto, hay una desgracia, hay una cosa que por la cual no se puede vivir ahí, entonces la gente se marcha. Políticas, pues porque en el país de origen no hay libertad, o tienen algún problema ideológico por el cual no pueden estar porque son perseguidos y que incluso corre peligro su vida. Y lo más frecuente son causas económicas, pues que quieren mejorar económicamente o bien porque en su país no se puede vivir bien, o bien porque quieren mejorar, porque a lo mejor son unos buenos artistas o lo que sea, y entonces en el país de donde están, pues en eso donde esa persona destaca, pues imaginaros un bailarín de ballet que quiera promocionarse y hacer una carrera importante, pues seguramente aquí en España no podría quedarse, tendría que irse a un país distinto donde eso se valore más o donde eso se pague mejor. Factores de atracción en el lugar del destino, que es un poco lo que estamos aquí. ¿Por qué la gente va al lugar del destino? Pues lo mismo, por causas naturales, porque allí se vive mejor, tiene mejor clima, mejor temperatura,
se cogen menos enfermedades, por la razón que sea. Por lo mismo, razones políticas, pues porque ahí hay más libertad, porque ahí está permitida, por ejemplo, la libertad religiosa, o porque ahí me dejan vivir mejor, o porque puedo ahí tener una cierta comodidad de tipo ideológico. A ver por qué se cambió la diapositiva, estábamos aquí. Y razones económicas, pues fundamentalmente porque hay empresas, porque hay trabajo. Bien, tipos de migraciones, pues son interiores. En el caso de que sean migraciones interiores, suelen ser del campo a la ciudad, es lo que os pone ahí con la palabra de éxodo rural. Aquí lo tenéis. Éxodo rural es que la gente se marcha del campo a la ciudad, pues para vivir mejor, para mil cosas. Aquí tenéis las consecuencias: despoblamiento y envejecimiento de los núcleos rurales y crecimiento de la población urbana. Esta es la consecuencia. Y en los países subdesarrollados, pues la consecuencia es crecimiento acelerado de las ciudades, lo que ocasiona pues problemas de chabolismo, de que la gente no vive bien. Esto que tenéis aquí subrayado. ¿Qué es el éxodo rural? Pues ya hemos dicho, éxodo campesino, del campo a la ciudad. El proceso es muy antiguo y empezó pues a finales del siglo XIX y sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Hay otro tipo de migraciones que son las exteriores. Hemos dicho que había las interiores, pues las exteriores. ¿Cuáles son las exteriores? Pues las que se hacen entre diversas naciones, entre que se traspasan las fronteras nacionales. Ha habido muchas históricamente, pues fundamentalmente entre Europa y América, tanto antes de la Segunda Guerra Mundial como después. Y migraciones exteriores actuales, pues es de los países subdesarrollados a los países desarrollados. Consecuencias. ¿Por qué? ¿Qué consecuencias tienen las migraciones? Pues varias. Primera consecuencia, demográfica. Para el país que emite, la gente que se va suele ser gente joven y por lo tanto desciende la natalidad. Los viejos no suelen emigrar. Económicas, que lo tenéis aquí. Normalmente, como hay menos gente, pues suele haber más trabajo para los que se quedan. Y además, los emigrantes suelen mandar dinero a los países de origen. Y sociales, pues la gente, pues al tener menos competencia, pues está, por así decirlo, más contenta. En los países receptores que reciben emigración, demográficas, rejuvenecimiento de la población y un aumento de la natalidad. Vuelvo a insistir que la gente que emigra suele ser la gente joven. La gente mayor suele quedarse en su casa. Económicas, pues hay una disponibilidad de mano de obra para los países que reciben esos inmigrantes. Y sociales, pues multiculturalidad, inadaptación, xenofobia, racismo. Es decir, esas personas que vienen, pues pueden en un momento determinado causar problemas. ¿Qué es la estructura demográfica? Pues la composición de la población por sexo y edad y actividad económica. ¿Cuál es la estructura por sexo? Pues se mide por la tasa de masculinidad y de feminidad, es decir, si hay más hombres que mujeres o al revés. Además, como podéis ver, puede ocurrir factores que influyen en la estructura de los sexos. Suelen nacer más niños que niñas. También se suelen morir antes porque son los que van a la guerra, son los que suelen hacer los trabajos peligrosos, los hombres, y porque los que suelen emigrar en un momento determinado, si no emigra la familia entera, suele ser el hombre. Y aquí tenéis una pirámide de población. ¿Qué es una pirámide de población? Es un gráfico por el cual a la derecha se ponen los hombres. Perdón, a la izquierda, me he equivocado, a la izquierda siempre se ponen los hombres, a la izquierda los hombres y a la derecha las mujeres. Entonces se colocan por porcentaje los que son de cada edad. Pues de 0 a 4 años veis que hay un 2,5% de hombres y de 25 a 29 años hay un 4,5, bueno, lo que se marque, ¿veis? Entonces nos da cuál es la estructura de la población, tanto de hombres como de mujeres y por edades. Por ejemplo, esta población hemos dicho, lo hemos visto antes, sería en forma de urna, ¿verdad? Hay más adultos que niños, hay más adultos en esta franja de edad que niños. Luego es una población que está en regresión, esos adultos irán envejeciendo, por lo tanto esta población, en este caso la población española, está en proceso de envejecimiento. ¿Veis? Aquí os lo explico un poco.
Población joven, población adulta, población vieja. O sea, la primera edad, la segunda edad y la tercera edad. Eso que dicen, la tercera edad son los mayores de 65 años. Primera edad hasta los 14, segunda edad de 15 a 64 y tercera edad a partir de los 65 años. Fijaros que la población adulta se considera adulto a partir de los 15 años en demografía. En función del porcentaje de cada grupo de edad, pues entonces tendremos una población que será joven, adulta o envejecida. Y luego la estructura económica. La estructura económica se refiere a la distribución de la población por sectores económicos. ¿En qué trabaja la gente? Bueno, entonces tenemos población activa, conjunto de personas que desempeñan un trabajo o que lo buscan. Es decir, los parados, como quieren trabajar, se consideran población activa. Un parado es población activa, Y población inactiva es aquellas personas que ni trabajan ni buscan trabajo. Puede que no trabajen porque no pueden. Por ejemplo, los menores de 16 años en España no pueden trabajar, o porque están jubilados, o sencillamente pues porque son ricos y millonarios y no trabajan, o porque trabajan en casa. Por ejemplo, las amas de casa voluntariamente trabajan en casa. No quiere decir que no trabajen, pero no se les considera población activa, puesto que no cobran por eso. Y tenemos, por lo tanto, pues una tasa de actividad, que son las personas que trabajan, tasa de actividad, porcentaje de activos de una población que tienen trabajo, y tasa de paro, porcentaje de parados, que en España, como todo el mundo sabe, es muy alta. Bien, la población activa, pues aquí tenéis factores que influyen, demográficos, pues si hay gente que es más joven que ancianos, económicos, el nivel de desarrollo del país, y sociales y culturales. Pues por ejemplo, hay en países que no se contempla que la mujer trabaje. Por ejemplo, en el nuestro sí, está perfectamente con sentido admitido que la mujer trabaje. Entonces habrá más población activa, puesto que las mujeres trabajan, que en un país, por ejemplo, que esté mal visto que la mujer trabaje. En los países árabes, en los países africanos, la mujer suele quedarse en casa. Más cosas. ¿En qué sectores trabajan? Pues sector primario, que sería la agricultura, la ganadería y la pesca. En el sector secundario, que es la industria, que es importante en los países subdesarrollados y poco importante en los países subdesarrollados. Y el sector terciario, que son los servicios: sanidad, comercio, enseñanza, turismo, finanzas, todo aquello, transporte, todo eso son servicios. ¿Vale? Y esto es lo que determina, pues, que si un país tiene más población en el sector primario, pues evidentemente esa población trabaja en la agricultura y en la ganadería, tendrá menos ingresos, puesto que eso se paga peor, o por ejemplo, pues personas que trabajan en el sector terciario tecnológico, pues suelen ser empleos mejor pagados, luego ese país tiene un nivel de desarrollo mayor. ¿De acuerdo? Bueno, pues básicamente esto ha sido.